Muy buenas mis queridos y bienvenidos al año 1993 en el programa La Cultura Pop con Gabriela. Vamos a descubrir cómo Steven Spielberg en un año logró grabar El Parque Jurásico y La Lista de Schindler, quién realmente grabó Pesadillas antes de Navidad y por qué las consolas 3DO estaban condenadas al fracaso y mucho más. Tengo el cerebro en una baraja de cartas no es un problema, pero reunir a todos mis amigos para jugar un juego sí lo es. Un profesor de matemáticas con un doctorado en combinatoria decidió acabar con la peor pesadilla de todo jugador de mesa. Richard Garfield hizo los cálculos y se dio cuenta de que no había suficientes juegos en el mundo. Le encantaba tanto combinar reglas y mecánicas de juego que improvisó un juego de mesa sobre programación de robots exclusivamente en su tiempo libre. Con la esperanza de encontrar un editor, recurrió a una pequeña empresa, Wizards of the Coast, que sin embargo no tenía suficiente dinero para comprar minifiguras de robots para su creación, excepto quizás papel usado. Pero el talento de Garfield no fue olvidado y le pidieron algo más económico y compacto, algo para un público nerd más amplio. Así, al combinar el coleccionismo de producciones baratas y tarjetas de béisbol y dragones y mazmorras, Garfield abrirá al mundo un nuevo género de juego completamente nuevo, Magic the Gathering o magia. La esencia de la magia es simple. El juego es un duelo. Los jugadores son poderosos hechiceros multiuniversales capaces de extraer maná de diferentes tierras. A cambio de maná se invocan criaturas o hechizos que deben aplastar la cara del enemigo, pero lo principal es que cada uno monte su baraja como quiera, es decir, como se lo permitirá su cartera, ya que las cartas raras son más fuertes y Garfield las vendió en paquetes de refuerzo sellados, lo que hizo de este pasatiempo de juegos coleccionables una innovación tan emocionante. El primer día de presentación del juego en la expedición se agotó toda la tirada, el siguiente también voló lejos de las vitrinas en un instante. La editorial tenía miedo de hacer publicidad, ya que incluso sin ella las máquinas no podían seguir el ritmo de la impresión de cartas con imágenes. Los fanáticos de las cartas de todos los ámbitos de la vida promocionaron el nuevo juego boca a boca, obligados a abandonar sus zonas de confort para jugar una partida o dos en las salas de conferencias después de las clases, con una bebida energética en el dormitorio o haciendo cola en los festivales geek. Las reglas aparentemente elementales se vieron trastocadas por una característica importante. El texto de la tarjeta puede romper y cambiar las leyes básicas del juego, lo que permitió la creación de mecánicas únicas increíbles y a veces divertidas. ¿Qué tal un minotauro que golpea a los jugadores que visten jeans o un hechizo que se vuelve más barato con cada enchufe de la habitación? El hechizo del juego de los goblins generalmente obliga a los jugadores a ocultar elementos aleatorios en la apuesta de vida. Y no os sorprendáis si alguien viene al partido con un paquete de trigo. Un grano de trigo es un objeto y un cable alargador o un enchufe. Actualmente hay más de 27.000 cartas únicas en el juego y la superposición de miles de reglas es tan loca que el puesto de juez de magia se ha convertido en una profesión que requiere un examen. Coleccionar y revender cartas mágicas se ha convertido en un pasatiempo aparte y para algunos incluso en un negocio. Gracias a la magia, en el mundo de los juegos de mesa aparecieron protectores, porque a ver si alguien estornude en mi loto negro, o las cartas de las primeras o raras ediciones e incluso de las versiones alfa, en las que en lugar de un dibujo sobre el as de diamantes está pegado un cómic sobre Calvin y Hobbes. Cuestan cientos de miles de euros. La última compra escandalosa fue la de $2 millones por un anillo de crossover de El Señor de los Anillos. Su comprador y gran aficionado a la magia, Post Malone,
pronto se convirtió en una carta con la popularidad y adquisición de la franquicia Hasbro. La colección se reponía con crossovers con Warhammer, Fortnite, Walking Dead e incluso My Little Pony. Garfield hizo lo imposible, convirtió los juegos de mesa en juegos de pago y nadie se inmutó porque el juego fue creado con alma y talento. Sus ideas han inspirado muchas cartas coleccionables desde Pokémon y Yu-Gi-Oh! Hasta Gwent y Hearthstone. Y cuando hoy, en la era de las microtransacciones, tal estrategia de ventas parece demasiado depredadora y barata, Magia todavía está ganando impulso porque la magia real siempre ha tenido imaginación, mecánicas, arte hermoso y amigos que los jugadores hicieron a lo largo del camino. ¿Qué pasaría si hiciéramos una película donde el prota revive el mismo día una y otra vez? Suena como otra variación del Día de la Marmota, solo que en el 93 no hubo variaciones todavía. La película del bucle temporal más reconocible acaba de llegar a los cines y nadie sospechaba la profunda huella que dejaría en la cultura pop. Nuestro protagonista es un presentador de noticias hosco llamado Phil Connors, un hombre arrogante, apático y retraído con la mueca cansada, una característica de Bill Murray en su rostro. Un buen día, o no tan buen día, Phil es enviado a un pueblo americano para realizar un informe sobre el llamado Día de la Marmota, una festividad tradicional que da la bienvenida a la primavera. Según la leyenda, cada año, el 2 de febrero, un roedor peludo sale de su agujero y busca su sombra. Si lo ve, nos espera una primavera temprana. De lo contrario, tendrás que soportar el invierno durante otras 6 semanas. Es para estas interesantes vacaciones que Phil tiene que viajar a la provincia con un equipo de grabación. Después de sobrevivir a un día increíblemente aburrido en la ciudad, el anfitrión se acuesta y se despierta el mismo día. Y luego otra vez, y una y otra vez. Phil está condenado a vivir un día absolutamente horrible en su vida, un número infinito de veces. ¿Por qué y para qué? Nadie se lo dirá ni al prota ni al público. En realidad, no es necesario. El Día de la Marmota, aunque se la puede llamar ciencia ficción, pero la imagen ni siquiera tiene efectos visuales. El bucle temporal se convierte simplemente en una herramienta para una narrativa inventiva en la que el travieso Phil se ve obligado a seguir un camino de corrección. La historia en sí trata sobre experimentar el mismo día. No fue inventado por el guionista de la película. Se ha encontrado un motivo similar en la literatura y en películas de Hollywood. El Día de la Marmota puso este concepto en el centro de su trama, construyendo alrededor de ello una tragicomedia sencilla, pero en cierto sentido filosófica. Atrapado en el tiempo, Phil pasa por varias etapas de crecimiento personal. Al principio intenta desesperadamente encontrar una salida del día maldito y luego se da cuenta de que en un mundo donde no hay mañana puede hacer lo que quiera con impunidad y soltarse al máximo. Pero al final cae en una depresión repetitiva sin fin de la que solo se puede salir repensando la relación con los demás y con sí mismo. Algunos espectadores interpretaron el Día de la Marmota a través de los dogmas cristianos, la rueda budista del Samsara y la filosofía del Nietzsche. Y la película puede ser llamada en cierto sentido un drama existencial. Es aún más sorprendente que el director haya conseguido convertirlo en un clásico de la comedia romántica americana para la noche. La historia de Phil es sencilla, instructiva y conmovedora. Simplemente resultó ser mucho más sabia y más inventiva que todos sus colegas del género. El Día de la Marmota inicialmente no fue un éxito de taquilla. La película se promocionó principalmente de boca en boca, lo que primero trajo buenos ingresos de taquilla, luego ventas decentes en los medios y en un par de años estatus de culto. La mejor forma de adulación para un cuadro era la imitación.
Los clones del Día de la Marmota siguen apareciendo hasta el día de hoy en todas las formas imaginables y géneros inimaginables. Hay comedias, películas de acción e incluso películas de terror. Pero la película también tuvo un impacto cultural mucho más profundo. Según los críticos, fue la que marcó la moda de los dramas filosóficos cotidianos con elementos de fantasía. Siguiendo los pasos de El Día de la Marmota estaban El Show de Truman y El Hombre de Familia y Olvídate de mí. Con el tiempo, el título de la película se convirtió en un sustantivo común. La frase Día de la Marmota se ha convertido en una expresión lacónica para ilustrar la rutina interminable de la vida cotidiana. La burla de la campaña publicitaria de Nintendo al eslogan de nuevo nivel de Sega es otra batalla ganada en la batalla que dura ya décadas para ser considerada la mejor consola de 16 bits. Y la victoria fue bien merecida porque los desarrolladores de la Gran N lograron exprimir el 3D real de la consola por primera vez. Y todo gracias al poder de la colaboración no común para los orgullosos japoneses. El jugador tendrá que liderar el escuadrón espacial de las bestias poniéndose en la piel de un zorro llamado Fox McCloud. La misión de los pilotos de AR Wing es salvar al universo de los invasores en un espacio tridimensional completamente nuevo para el jugador. Evita los obstáculos inclinando tu nave y esquiva los disparos enemigos realizando un giro de barril. Por cierto, fue el simple deseo, la capacidad de hacer un barril en el juego lo que inició toda la franquicia. Y como si fuera una señal, la frase sobre el barril se convertiría en un meme. La idea del shooter se le ocurrió a Shigeru Miyamoto durante los preparativos de la serie de la generación de los juegos de SNES, entre los que se encontraba Pilot Wings. La avanzada consola sudaba creando el hermoso simulador de piloto, pero la belleza no fue suficiente. Fue solo una simulación en 3D. El pseudo volumen no permitía realizar trucos y animaciones complejas sin llenar toda la memoria del cartucho con cientos de sprites. La suerte sonrió a los representantes de Nintendo en la Feria Americana de Electrónica. Un equipo de jóvenes entusiastas, Argonaut Software, logró los imposibles gráficos tridimensionales solo por diversión y ni siquiera en una Super Nintendo, sino en una Game Boy portátil flasheada y ligeramente modificada. Antes de esto, algo así solo funcionaba en máquinas recreativas voluminosas. Pronto los estudiantes de ayer estaban en la sede delante de los responsables de Nintendo, exigiendo unos fabulosos, según les parecía, $2 millones por desarrollar una solución. El empresario aceptó sin dudarlo y la decisión fue la siguiente: como no se puede actualizar las consolas, habrá que modificar el cartucho con el juego en sí. Así apareció el Super Chip EFX, que permite a SNES manejar gráficos poligonales simples. Quizás hoy en día hay más polígonos solo en el bigote de Mario que en toda la pantalla aquí, pero entonces jugar a algo así en casa, sumergirse en la dimensión mirando la televisión, sentirte como si estuvieras en una aventura espacial, derrotar a una cara aterradora que te escupe gráficos y por supuesto hacer ese mismo barril fue realmente un nuevo nivel. El zorro estelar allanará el camino para la rápida victoria de Nintendo sobre su competidor azul. El toque de producción de Steven Spielberg es difícil confundir en la animación de los 90 con cualquier otra cosa. Diseños de personajes brillantes, humor meta, autoironía y referencias. En 1990, él colaboró con el guionista Tom Ruegger para llevar una nueva versión de los personajes clásicos de Looney Tunes a la pantalla al crear la serie animada Tiny Toon Adventure. 3 años más tarde, Ruegger y Spielberg en la silla de productores crearon nuevos espectáculos con personajes originales encargados por Warner Bros., Animaniacs. La idea de los personajes principales fue sugerida a Tom Ruegger por el propio nombre del estudio del cliente. Decidió que los personajes principales serían los 2 hermanos Warner, Yako y Waka, y que el punto después de la palabra Brothers estaría simbolizado por su hermana pequeña Dot.
Según la idea de los guionistas, los tres traviesos de Warner nacieron en los años 30, pero debido a su comportamiento rebelde, los personajes de dibujos animados fueron encerrados dentro de la famosa torre de agua en las instalaciones del estudio, donde permanecieron durante 60 años hasta que lograron escapar a principios de los 90, dando lugar a una nueva serie animada. La serie era una mezcolanza de sketches humorísticos de múltiples inflexiones, parodias y canciones. Además, el trío Warner no participa en todos los episodios. Hay un montón de otros personajes originales en las historias, los más famosos de los cuales son, por supuesto, los ratones del laboratorio Pinky y Brain. Los roedores eran tan queridos por los espectadores que en 1995 les dieron su propio programa en cada episodio, del cual intentaban en vano apoderarse del mundo. La regla principal de los autores de Animaniacs es que no hay reglas. Aquí aparecen fácilmente referencias a películas que no son para nada aptas para niños, como El Padrino o Uno de los Nuestros, o escenas con la sexy Minerva Mink, bastante explícitas para un público infantil. El dibujo no estaba destinado a un público adulto y no competía por los índices de audiencia con dibujos como Los Simpson, por ejemplo, pero sus creadores se esforzaron constantemente para garantizar que los padres que vieran el programa accidentalmente se divirtieran y se interesaran viéndolo con sus hijos, eliminando una fina capa de humor y referencias que es inaccesible para los menores. Por lo tanto, la típica historia infantil sobre cómo Wacko busca frenéticamente un baño podría ser reemplazada, por ejemplo, por una parodia del personaje de Dennis Hopper de la película Apocalypse Now. No es de extrañar que, según las estadísticas, el 20% de la audiencia de Animaniacs estuviera compuesta por personas mayores de 25 años, de quienes el programa también se burlaba a menudo. Steven Spielberg leyó y aprobó personalmente los guiones de cada episodio y, según otros escritores, él mismo estaba repleto de ideas locas. Al maestro le gustaban especialmente los comentarios sobre sus colegas de Hollywood, razón por la cual Animaniacs está tan lleno de referencias a películas y series de televisión. También hubo cierta autoironía. En un episodio, el trío huye del tiranosaurio de Parque Jurásico y le arroja las películas del videoclub, incluida la propia 1941 de Spielberg. Animaniacs es un gran ejemplo de cómo las manos libres de los guionistas y la ausencia de límites estrictos de formato se convirtieron en los ingredientes para el éxito de un original programa animado. El sarcasmo, las bromas internas, el metahumor y los personajes coloridos llevaron la comedia animada a un nuevo nivel y allanaron el camino para muchos proyectos exitosos en el futuro, ya sea Padre de Familia o South Park. Tras el éxito de Warner Bros., los creadores de muchas series animadas se dieron cuenta de que incluso los programas infantiles no tenían por qué seguir necesariamente patrones estrictos y aburridos, y se permitieron cada vez más ser traviesos y experimentar. Solo se puede esperar que después del reciente y en gran medida desapercibido reinicio de 2020, los Animaniacs no queden encerrados nuevamente en su torre de agua. Adaptaciones de videojuegos al cine. Cuántas emociones contradictorias y desconfianza provoca esta idea en los espectadores. Déjenlos en paz, ya están muertos. Quiero gritar cuando la maquinaria de Hollywood de nuevo decide digerir a los personajes familiares en chicles masivos. Sin embargo, en nuestros corazones siempre hay un rayo de esperanza de que esta vez seguro funcionará. Ahora imaginemos que estamos en el año 93 y que la maldición de la adaptación cinematográfica no existe por ahora. Hollywood está en racha, los gráficos y los efectos especiales mejoran cada día, escupiendo éxitos de ciencia ficción, Terminator, Regreso al Futuro, Parque Jurásico. En la revista Nintendo Power te encuentras con un anuncio, una película sobre tu favorito Mario, de los profesionales de Dream Factory, bajo la apariencia de Nintendo, que por su alta calidad y su imagen matarían hasta
un cachorro. ¿Qué podría salir mal? Acción, pidan una stripper, servid algo de tequila y por supuesto derribad las Torres Gemelas. Estamos viendo Super Mario Bros. Independientemente de cómo fue percibida en aquel entonces, hoy la película parece una basura súper encantadora e inventiva en comparación con las adaptaciones modernas, insulsas y seguras. Los hermanos Mario son fontaneros de ascendencia italiana de Brooklyn que se pelean entre ellos. A pesar de las ligeras peleas fraternales, el gruñón con bigote siempre cuidará de su hermano pequeño e incluso lo emparejará con la bella paleontóloga Daisy. Aquí es donde comienza la basura, ya que resulta que Daisy es una princesa de un mundo exterior en el que las personas no descienden de los monos sino de los dinosaurios que sobrevivieron al meteorito que dividió nuestra realidad en dos al impactar. Ahora el Bowser local está secuestrando a Daisy a través de un portal en la tubería de Brooklyn para reunir las dos realidades y apoderarse del mundo. Los superhermanos van tras la princesa en apuros, no en el brillante y caricaturesco reino de hongos que todos estaban esperando, sino en el sucio Nueva York de ciencia ficción, donde todos visten látex puntiagudo y bailan Everybody Walk the Dinosaur. Los autores profundizaron mucho para explicar las convenciones del juego y por qué todos los enemigos de Mario son reptiles, y de hecho esto es de agradecer. Todo aquí es más o menos lógico. El villano tiene un dispositivo que transforma a las criaturas en dinosaurios o goombas sin cerebro, e incluso puede transformar al estado de hongo en el que se convirtió el padre de Daisy. Aquí tenéis el reino de hongos. El padre hongo es omnipresente y da todo tipo de golosinas a los hermanos, bombas y mega balas. Los simpáticos dinosaurios Yoshi eran mascotas de esa familia real. Salto icónico de Mario, bots futuristas. También hay indicios de carreras de karts. Utilizaron flotadores lanzallamas en lugar de bolas de fuego y en la batalla final introdujeron una alusión a la máquina voladora de Bowser. Como permitió Nintendo todas estas tonterías? Parecía como si estuvieran compitiendo en apariencia de erizo y adultez deliberada con Sonic, pero incluso Shadow se habría sorprendido. Kumar, clubes con strippers, asesinatos demasiado gráficos del dinosaurio Yoshi siendo apuñalado con una cuchilla. Hay una dictadura y una distopía por todos lados y las Torres Gemelas son el cuartel general de los villanos, y solo Bowser permaneció con la misma sonrisa pervertida de todas sus encarnaciones anteriores y posteriores. Desafortunadamente, los guionistas de Mario no fueron capaces de lograrlo y el resultado fue un desastre que tuvo que ser reescrito durante el rodaje. Los actores sabían desde el principio que sería un fracaso y filmaron mientras estaban borrachos para amenizar de alguna manera la falta de profesionalismo de lo que estaba sucediendo. Bob Hoskins, que interpretó el papel a la perfección, descubrió después de que se trataba de una película basada en un juego infantil. Una reacción similar tuvieron las familias que llevaron a sus hijos a ver la película ligera basada en un simpático juego de plataformas, la primera adaptación cinematográfica de un juego en la historia, el primer fracaso que lanzó esa misma maldición. Tras el fracaso, Nintendo eliminará esta película de su listado y no le dará a nadie los derechos para filmar sus franquicias durante 30 años, hasta que el éxito de Sonic los impulsa a tomar riesgos nuevamente, esta vez más parecido a los juegos originales y mucho más rentable. El fútbol es el deporte más popular del planeta, por lo que nos sorprende que su principal encarnación en videojuego haya entrado en el libro Guinness de los récords como el juego más vendido en el género de simulación deportiva. La primera parte de la franquicia FIFA se lanzó en 1993 y desde entonces se ha lanzado una nueva parte cada año durante 30 años, sin mencionar los diversos spin-offs. Los fanáticos del fútbol se sintieron atraídos a la serie principalmente por la oportunidad de jugar en clubes y selecciones nacionales reales con jugadores de fútbol reales. Y si en las primeras versiones se diferenciaban poco en apariencia,
Con el tiempo, los desarrolladores de Electronic Arts no solo suministraron algunos modelos con caras de jugadores reales, sino que también perfeccionaron cada vez más su individualidad. Desde habilidades en el juego hasta celebraciones de goles. Un contrato a largo plazo hizo posible este logro con la Federación Internacional de Fútbol FIFA, que dio nombre a la serie. Perseguir simplemente una pelota por césped virtual puede ser divertido para algunas personas y para otras se vuelven rápidamente aburrido, por lo que casi todos los años los creadores se lanzan a la experimentación. En varios momentos de FIFA podrás jugar al minifútbol, atravesar un modo historia, vivir la historia de un jugador de fútbol ficticio o perfeccionar tus habilidades en el fútbol callejero. Esta versión del juego incluso fue llevada varias veces a una serie separada de FIFA Street, pero EA Sports, por supuesto, encontró su principal mina de oro en 2008, cuando creó Ultimate Team, un juego dentro del juego claramente inspirado en las pegatinas y cartas coleccionables. Los jugadores abren packs de regalo virtuales con los jugadores de fútbol, reúnen a un equipo de ensueño con ellos y compiten con ellos en varios torneos, incluso en línea. Por supuesto, se pueden comprar packs nuevos con dinero real. Los entusiastas de los juegos gastan fortunas en ellos y los desarrolladores son criticados sin piedad por este método de monetización. Porque en la búsqueda de ganancias en Ultimate Team simplemente se olvidarán de desarrollar otros modos y la jugabilidad en general, año tras año produciendo el mismo producto, solo que con actualizados equipos, tapas y números en el nombre. Pero por lo que normalmente se elogia a la FIFA es por su banda sonora. Todo empezó con la famosa Song Number 2 del grupo Blair en 1998, cuyos derechos fueron comprados al grupo por 4 entradas para el Mundial. Décadas después, la música del juego se ha convertido en un objeto de culto. Es seleccionada por empleados de un departamento especial dentro de EA Sports y los criterios no incluyen cómo de populares son los artistas y las nuevas pistas se buscan en diferentes rincones del planeta. Una era terminó en 2023 cuando EA Sports anunció que no había logrado llegar a un acuerdo con la FIFA por primera vez y que su contrato terminaba. La nueva parte de la serie de fútbol se llama más modestamente FC24, pero en esencia difiere poco de sus predecesoras. Sin embargo, el presidente de la Federación de Fútbol anunció que también se lanzará un nuevo simulador de fútbol llamado FIFA, pero de otros desarrolladores. Parece que se avecina una competencia seria. ¿Qué podría ser más genial que una película sobre dinosaurios? Probablemente solo una buena película sobre dinosaurios. Y por extraño que parezca, muy pocas películas se estrenan en esos entornos. Los lagartos antiguos fueron introducidos en la pantalla en los albores del cine y todavía siguen introduciéndose en ella hoy en día. Y sin embargo, cuando escuchas la frase película de dinosaurios, solo te viene a la mente un título específico de hace 30 años. La historia del Parque Jurásico comienza con el libro con el mismo título del escritor Michael Crichton. Una novela de ciencia ficción sobre dinosaurios que cobran vida ha atraído la atención de los estudios de Hollywood, incluso antes de su finalización. Warner Bros., Columbia y 20th Century Fox lucharon por su adaptación, pero Universal fue la que tuvo más determinación y dinero, habiendo entregado el proyecto a las seguras manos de Steven Spielberg. Parece que no había mejor candidato para el puesto de director de una película sobre enormes monstruos dentados que el hombre que grabó El Tiburón. El propio Spielberg no estaba muy entusiasmado con la idea de hacer otra película de terror sobre monstruos. Él quería mostrar dinosaurios reales en la pantalla, no los horribles lagartos gigantescos que la cultura popular de la época veía como tales. La idea que Hollywood tiene de la fauna prehistórica parece no haber cambiado desde El Mundo Perdido de 1925. Durante medio siglo los dinosaurios fueron retratados como matones lentos y escamosos, con colas que se arrastraban por el suelo, animados mediante arcaicos stop motion. Spielberg quiso mostrar una visión de los lagartos digna de su siglo y reunió a un equipo de paleontólogos, animadores y especialistas en infografía. Juntos crearon las imágenes más detalladas, realistas y científicamente precisas de tiranosaurios, velociraptores y otras criaturas en el momento de la filmación.
Inicialmente se planteó traer a la vida a los dinosaurios a la antigua usanza, usando marionetas y stop motion, pero tan pronto como se le mostró a Spielberg de que eran capaces los ordenadores modernos, las marionetas tuvieron que quedar en un segundo plano. Los gráficos de Jurassic Park demostraron lo mejor de la tecnología visual para su época. Hace apenas 2 años, los espectadores se quedaron boquiabiertos al ver a T-1000 en el segundo Terminator, pero ni siquiera él lucía tan impresionante después de la primera aparición del Brachiosaurus en la pantalla. Sorprendentemente, en las 2 horas que dura la película, las imágenes de los dinosaurios solo duran 10 minutos. Lo que es aún más sorprendente es que los 110 minutos restantes siguen siendo igual de interesantes. Al fin y al cabo, Spielberg era ante todo un cineasta. Según la trama, un notorio multimillonario descubre una forma de resucitar dinosaurios mediante ingeniería genética y construye una especie de zoológico en una isla tropical con lagartos grandes en lugar de animales comunes. Antes de la inauguración invita a un aburrido paleontólogo, a su asistente, a un matemático carismático y a un abogado codicioso a inspeccionarlo. Juntos hacen un recorrido por el Parque Jurásico, pero algo sale mal. Como resultado del sabotaje corporativo, los dinosaurios se liberan y los humanos comienzan a luchar por sobrevivir en medio del caos resultante. La aventura por el parque incluye todos los atributos de una película clásica, pero la acción no termina con un espectáculo banal. Los personajes de Spielberg ofrecen a los espectadores una breve introducción a la ciencia paleontológica moderna, explicando, por ejemplo, que los dinosaurios son mucho más similares en anatomía a las aves que a los reptiles. En algunos diálogos incluso hubo espacio para una discusión filosófica sobre el derecho humano a interferir en las leyes de la naturaleza y el precio que hay que pagar por esa interferencia. El resultado fue una fórmula ideal para el cine comercial. Jurassic Park se convirtió en un récord de taquilla y adquirió estatus de culto casi el mismo año de su estreno. Fue un punto de inflexión para el cine convencional. Siguiendo a Cameron, Spielberg proclamó el comienzo de la era de los gráficos en 3D, de los que dependen las superproducciones hasta el día de hoy. Sin embargo, no siempre se mantienen bien y a menudo son de calidad inferior a la CGI, incluso a una película de hace 30 años. El Parque Jurásico hizo una contribución especial a la popularización de los dinosaurios en la cultura pop. Después del estreno de la película, una nueva generación se interesó por la historia del pasado de la Tierra, leyendo enciclopedias y discutiendo sobre qué dinosaurio es más grande y más guay. Ya han aparecido muchos documentales y muchos de ellos fueron filmados utilizando las tecnologías del equipo de Spielberg. La película marcó una tendencia en las representaciones realistas de los dinosaurios en el cine, pero era realista para los estándares de principios de los años 90. La paleontología ha avanzado en 30 años. La ciencia moderna ve a los lagartos antiguos de una manera muy diferente, pero a Hollywood parece no importarle en absoluto. Este tipo es Jubei Kobegame, un ex shinobi y solo un giga chat, capaz de derrotar a 3 oponentes sin interrumpir su almuerzo. Jubei abandonó el camino del espionaje estatal y sufre explotación por dinero, una especie de brujo japonés. Un día, con su estilo despreocupado, salva a una niña de ser violada por un monstruo, milagrosamente derrota al demonio de piedra y lanza la trama principal. Ahora, al igual que Scott Pilgrim, años después se ve obligado a derrotar a 7 de los antiguos colegas del monstruo y desentrañar la red de su conspiración secreta, naturalmente bajo presión. Después de todo, al matar accidentalmente a un jefe, inadvertidamente entra en su juego político y firma su propia sentencia de muerte. Cada uno de los llamados demonios es más llamativo que el anterior, con sus propias mecánicas inusuales que deben dominarse y superarse en cuestión de segundos de batalla. Tatuajes de serpientes, colmenas en lugar de joroba, técnica clonación de sombras. La película se siente como una mesurada y elegante carrera contra un jefe, muy hermosa y con estilo anime, sangrienta y adulta. Lo más destacado de la trama es la dinámica inusual entre Jubei y la salvada por él, Kagero, cuyo cuerpo es venenoso para cualquiera que lo toque.
Ambos son ninjas duros y solitarios, ambos como policías empedernidos de películas policíacas, quienes no necesitan compañeros, se ven cómicamente obligados a turnarse para salvarse uno a otro, para no quedar en deuda con el otro por la salvación anterior, hasta que la divertida disputa se transforma en respeto y amor mutuos. La película se considera un clásico del anime, fue uno de los primeros junto con Akira y Ghost in the Shell en mostrar a los espectadores occidentales lo versátil, provocadora, trágil, cruel y sencillamente genial que puede ser la animación japonesa. Imágenes inesperadamente impactantes han quedado grabadas para siempre en la mente de muchos que cuando eran niños, sin entenderlo, alquilaron una cinta con extraños dibujos animados japoneses. La brutalidad visual inspiró a los creadores de Matrix, la segunda trilogía de Star Wars, El Tigre y muchas otras películas. Los Wachowski incluso invitaron al autor de su dibujo favorito a trabajar en un spin-off de anime de Matrix años después. El fenómeno del juego llamado Myst es una gran paradoja. Por un lado, es un proyecto interactivo con gráficos innovadores, estatus legendario, ventas récord y un patrimonio cultural de largo alcance. Por otro lado, a los propios jugadores en su mayoría no les importan todas estas insignias. El juego rara vez se menciona en los medios temáticos y rara vez es cubierto por los blogueros de juegos. Toda la historia comienza a finales de los años 80 cuando dos hermanos Miller, un escritor y un programador, decidieron dedicarse al diseño de juegos, por supuesto inspirado en dragones y mazmorras y otros juegos de rol. El resultado de su colaboración fueron las misiones de point and click para niños que, aunque tuvieron un éxito moderado, estaban limitadas a su público menor de edad. Los Miller decidieron aplicar sus habilidades a algo más duro y tras reunir un equipo de 4 personas entraron en una crisis de 2 años que dio como resultado la hermosa y misteriosa Myst. Ya en el primer segundo del juego, el proyecto causó una fuerte impresión con sus gráficos. En una era de píxeles sprites 2D, la niebla mostraba una imagen que en el 93 podría llamarse fotorrealista. Es cierto que el precio de semejante festín visual se reveló en el momento. El juego consistía en pantallas pre-renderizadas que cambiaban con un clic del ratón. No podíamos caminar por el nivel, ni siquiera girar la cabeza. La jugabilidad de Myst fue un triunfo del minimalismo. El juego no tenía interfaz, ni acción, ni desafío, ni pantalla de muerte, solo un viaje meditativo a través de mundos hermosos y resolución de acertijos. En el contexto de los shooters de adrenalina y los juegos de plataformas hardcore, este enfoque parecía realmente innovador, pero si lo que estaba sucediendo podría considerarse un videojuego, en principio es otra cuestión. Para un público más amplio, el lanzamiento de Myst fue una verdadera revelación. El juego es sin sangre, violencia y con un umbral de entrada alto. Fue elogiado en los medios como una nueva ronda de desarrollo en el desarrollo de juegos. Algunas publicaciones incluso escribieron que la industria finalmente estaba saliendo de su fase adolescente. Fue entonces cuando comenzaron los debates sobre si los videojuegos podrían considerarse una nueva forma de arte, y los debates no tuvieron lugar en ningún foro, sino en las páginas de The New York Times. A su vez, los medios de comunicación más especializados se preguntaron si una presentación interactiva con algún tipo de diseño de juego puede considerarse un juego. Así fue como empezó a surgir el fenómeno del juego casual en la cultura gaming. Proyectos populares cuyo público principal eran personas alejadas de los shooters, los juegos de rol y los videojuegos en general. Myst puede considerarse una de las primeras obras de este tipo. A pesar de diferenciarse del resto de la industria de los videojuegos, se convirtió en el juego de PC más vendido de su época. Perderá este estatus solo ante los primeros Sims. Myst se ha convertido en una franquicia completa con 4 secuelas, relanzamientos, spin-offs e incluso libros que amplían el universo. Es interesante, sin embargo, que todo esto ya era para un público mucho más pequeño. La serie desapareció del radar a mediados de la década de 2000, pero sus ideas aún siguen estancadas en la industria de los videojuegos. Ya en la década de 2010, los desarrolladores independientes marcarán la tendencia de los llamados simuladores walking, caminantes meditativos con una jugabilidad minimalista, lectura de notas y resolución de acertijos.
El círculo de postmodernismo se ha cerrado y el propio Arnie de Hierro ha entrado en la autoburla de 3 capas de su propio género. Es raro que estrellas de tal magnitud estén dispuestas a reírse de sí mismas y de su oficio, pero el guión del último héroe no sería el mismo sin el bondadoso y autoirónico Zeus austriaco del panteón de las películas de acción. Danny es un niño, un ávido cinéfilo. ¿Quién necesita la escuela cuando puedes ver Jack Slater 3 por 10ª vez en el cine? Danny conoce todas las películas de Arnie, anticipa todos los giros de la trama y conoce todos los clichés e ilogicidades por los que las amamos. Un día en el estreno de la 4ª parte de la franquicia, Danny es absorbido mágicamente por la película. El espectador junto a él descubre un mundo lejano pero familiar, de películas de acción cargadas de testosterona, un triunfo desvergonzado de clichés y frases absurdamente épicas. Aquí encontrarás todo aquello que alguna vez te hizo reír y escandalizar en el cine. Cada policía habla de su último día antes de jubilarse, antes de morir. Hecho. Las armas no necesitan ser recargadas y con cada nuevo disparo el prota recibe ropa limpia. Hecho. Los coches se controlan literalmente con el culo y cualquier ráfaga de viento los hace pedazos. Hecho. Todas las chicas están impresionantes y vestidas de manera provocativa e incluso cuando ganan una pelea las damiselas en apuros deben gritar. Todo está aquí en su lugar. También lograron meter en este lío todos los arquetipos de villanos, un maníaco aterrador y esquivo, un estúpido jefe de la mafia y un elegante secuaz al estilo de Bond. Después de revisar todas las películas de acción, Danny y los guionistas notan anomalías tan simples pero no obvias del mundo detrás de escenas que incluso sus habitantes no tienen nada que responder. Apartando la parodia, la película se convirtió en una auténtica declaración de amor a las películas de Arnold y a todo el género, con hombres impenetrables y policías geniales. Esperamos al Terminator líquido, Sharon Stone de Total Recall, un poco más tarde Van Damme, Belushi. En la comisaría habrá toda una cola para el reparto de parejas no estándar y por supuesto un jefe irascible que les quita las placas a todos por excesiva imprudencia. Falta solo Robocop. Y esta no es la principal sorpresa del último héroe. Después de una película de acción estándar, los personajes son arrojados a una Nueva York real y lluviosa, donde Jack Slater conoce a Arnie y el concepto del dolor y a un elegante villano con una crueldad sin sentido y nada cinematográfica. Quizás el momento más divertido y oscuro de la película es cuando el asesino desalmado queda abrumado por la conmoción. En el mundo real la gente mata por zapatillas y el mal puede triunfar fácilmente sin necesidad de llamar inmediatamente a la policía. Desafortunadamente esta película inventiva salió en el momento equivocado, en todos los sentidos. En primer lugar, se estrena una semana después de Jurassic Park, un error fatal. En segundo lugar, debido al excesivo meta-humor, la película no fue entendida por sus contemporáneos. Los críticos y los espectadores tomaron las bromas al pie de la letra. El éxito del segundo Terminator se vio eclipsado por la película más desastrosa de Schwarzenegger, en la que creía con toda su alma. Más tarde dirá que combinar un género serio con la comedia fue un error, pero hoy en día cuando la gente ve de manera semi-irónica cualquier brutalidad del The Rock en Rápido y Furioso, las películas de mucho miedo se consideran tan icónicas como lo que parodian. El último héroe parece ser uno de los primeros representantes de esa mezcla semi-burlona a la que los espectadores se fueron acostumbrando con el tiempo. El magnífico mundo de los Power Rangers, donde cualquier golpe o contusión provoca una microexplosión con chispas, donde el 20% de la serie está ocupado por transformaciones y golpes a dos piernas, y donde el arma más infalible contra las fuerzas alienígenas del mal resultan ser los adolescentes emocionales. La fórmula del superhéroe familiar para los niños occidentales, pero con un exótico envoltorio japonés, brilló con nuevos colores y la mezcla de dos culturas cautivó las mentes de los jóvenes espectadores durante varios años. El sabor oriental de los Rangers llamó la atención con una producción poderosa nunca vista antes, disfraces de monstruos coloridos y brillantes, cuidadosamente diseñados, que solo durarán en pantalla unos 10 minutos.
coreografías y acrobacias, dinamita esparcida por el set, explosiones, chispas y por supuesto la adictiva frugalidad japonesa. Y no se trata solo de las transformaciones e innovaciones de Swords que se repiten una y otra vez, sino también del hecho de que el creador del programa, Hayao Saban, mientras transportaba el Super Sentai original al extranjero, adoptó el amor japonés por ahorrar dinero, no solo en animación, sino también en cinta. A primera vista no lo notarías, pero casi todas las tomas con disfraces, es decir, peleas, acrobacias, explosiones, monstruos y mega robots, están cortadas directamente del Super Sentai japonés. Saban terminó el resto de la comedia escolar adolescente él mismo por unos centavos ya en los Estados Unidos. El Sentai original, según la trama, era más desarrollado y trágico que los Rangers a los que estamos acostumbrados. En comparación, la versión japonesa de Rita experimenta la pérdida de su hijo. Cuando se crearon los Rangers, Super Sentai ya llevaba unas 10 temporadas en activo desde 1975 en el formato de una nueva temporada, un nuevo equipo y una nueva historia. Los Rangers al principio tenían trama única y continua, por lo que los guionistas y editores estadounidenses tuvieron que estirar cómicamente todos estos Swords en un globo terráqueo, inventar y explicar todos los cambios en el reparto, el vestuario, en las mejoras en las secuencias de lucha japonesas. La música, en concreto el potente riff de guitarra del icónico Go Go Power Rangers, llevó la épica de las peleas a un nuevo nivel. Hay que agradecer a Ron Wasserman, el autor de la legendaria introducción a los X-Men. Con tan solo 2 temas, el compositor en el solo masticó toda la frescura de los superhéroes en spandex para el público masivo. Los Power Rangers dieron un poderoso impulso a la difusión de los superhéroes japoneses en el extranjero. Kaiju, acrobacias, gritos, armas de los armas, robots de múltiples robots y Rangers han capturado la imaginación de millones de niños gracias a la hábil adaptación de Saban. El Ranger rojo fue uno de los juguetes más deseados bajo el árbol de Navidad durante varios años, y los millones recaudados permitieron patrocinar otros grandes programas de Fox Kids. El mercado de consolas de la primera mitad de los años 90 parecía un caos primordial en el que nuevas marcas, dispositivos y conceptos nacían y morían rápidamente. La mano invencible del mercado de los videojuegos no perdonó ni siquiera a las plataformas más ambiciosas y adelantadas a su tiempo. Esto es exactamente en lo que se ha convertido el ahora olvidado 3DO. Cuando se menciona esta consola se suele decir Panasonic 3DO, pero esto no es del todo correcto. El problema es que 3DO ni siquiera es una consola, es una plataforma dentro de la cual se lanzaron dispositivos de diferentes fabricantes: Panasonic, Goldstar y Sanyo. Esta inusual idea se le ocurrió al visionario empresario Trip Hawkins a principios de los años 90. Fue este hombre quien creó Electronic Arts, ese mismo EA. Interesado en el mercado de las consolas, Trip fundó 3DO con el apoyo de gigantes empresariales estadounidenses, japoneses y coreanos. Su idea principal era crear un formato universal de hardware de juegos para diferentes dispositivos. Utilizó el sistema de audio Dolby Digital como referencia, es decir, la empresa 3DO crea un potente componente de hardware, tras lo cual la licencia para utilizar este componente fue comprada por varios fabricantes, quienes luego lanzaron sus consolas bajo la marca 3DO. Las ambiciosas ideas no se detuvieron allí. La plataforma amenazaba con convertirse en algo más que un simple dispositivo multimedia de juegos con un montón de opciones para trabajar y entretenerse. En el futuro este formato será utilizado por PlayStation y Xbox. 3DO utilizó los novedosos discos CD como soporte y lo hizo claramente con más éxito que el mismo CDI de Philips. La tecnología era japonesa y prometedora, pero ¿qué podría impedir que 3DO conquistara el mercado? Bueno, en primer lugar, el precio del dispositivo es de $700, muchas veces más que las mucho más populares Sega y Nintendo. Conseguir que los compradores desembolsaran esa cantidad por la consola fue todo un desafío, especialmente con la campaña publicitaria que no trataba de juegos geniales, ni de una mascota brillante, sino del poder abstracto. Gracias a los reproductores
lectores de CD, los juegos 3D podrían presumir de gráficos atractivos y vídeos de acción en vivo, pero a menudo todo acababa en los gráficos. No hubo grandes éxitos en 3DO, pero al mismo tiempo no había motivos para quejarse de una falta total de juegos. Aquí tienes carreras en 3D y una dispersión de clones de Doom, Capitán Quasar, el shooter isométrico y el creativo juego de plataformas Hex. Pero para competir con Nintendo ahora y más tarde con Sony, esto no fue suficiente. Además, el resto de proyectos 3DO eran en su mayoría juegos incomprensibles que consistían en pulsar botones con inserciones intrusivas y vídeos FMV. Sin embargo, el dispositivo 3DO logró sobrevivir en el mercado durante un par de años antes de desaparecer entre 1995 y 96. Para comprender la magnitud del talento de Steven Spielberg, basta saber que en el mismo año se estrenaron bajo su autoría Parque Jurásico y La Lista de Schindler, paralelamente a la creación de la mayor película de entretenimiento de su tiempo. El director rodó una de las películas más terribles, fiables y al mismo tiempo artísticamente perfectas, si es que se puede decir así, sobre el Holocausto. La historia de Oskar Schindler, un empresario alemán que salvó de la muerte a más de 1000 prisioneros de campos de concentración, llegó a Hollywood gracias a una novela del escritor Thomas Keneally. En 1982, Universal Studios adquirió los derechos del libro e invitó a Steven Spielberg a realizar una adaptación cinematográfica, pero proféticamente bromeó diciendo que solo se haría cargo de ella dentro de 10 años. Durante este tiempo, esta oferta para filmar la historia de Schindler le ofrecieron a Sidney Pollack, Martin Scorsese y Roman Polanski. Los directores talentosos se negaron uno tras otro hasta que la línea volvió a Spielberg, quien ya estaba ocupado con la producción de Parque Jurásico, pero después de leer el guión se entusiasmó tanto con la idea de filmar La Lista de Schindler que inmediatamente voló a Polonia, dejando a su amigo George Lucas terminando el Dino Blockbuster. Spielberg no era ajeno a hacer películas serias y realistas, pero sus trabajos dramáticos anteriores habían brillado claramente menos que sus trabajos de entretenimiento. Esta vez, el tema en sí le exigió darlo todo y afrontar la producción de la película con el máximo esfuerzo. Para Steven, este fue un proyecto tan apasionante que rechazó el pago, argumentando que era dinero manchado de sangre. La Lista de Schindler parecía cara y al mismo tiempo no parecía una película moderna. La película parece haber sido filmada de manera atemporal, y no solo por la imagen en blanco y negro. El primer acto es de estilo drama académico clásico, con acción pausada, miradas expresivas y juegos de luces y sombras. Pero a medida que avanza la película, más a menudo la acción se ve interrumpida por escenas de cruda realidad. Las aterradoras escenas de La Lista de Schindler están filmadas con una cámara en mano temblorosa, lo que hace que los acontecimientos parezcan una crónica histórica. Spielberg no intenta exprimir el drama trágico de cada escena, muestra el horror de lo que sucede a través del caos naturalista, donde cada muerte es impactante y al mismo tiempo sucede de la manera más ordinaria, ya sea con los gritos de la multitud o con el cínico toque del piano. Sin embargo, la epopeya de 3 horas se convierte gradualmente en un gran himno a la humanidad, en el que cada vida tiene el significado más alto y se puede encontrar algo brillante incluso en la persona más fea. El resultado de los esfuerzos del equipo de filmación fue el estatus de culto casi permanente de la película. Asegurado por 7 Oscar y buenos ingresos de taquilla, La Lista de Schindler se convirtió en un clásico viviente del cine y Steven Spielberg fue finalmente reconocido no solo como un maestro del entretenimiento, sino también como un serio director visionario. Quizás el hecho más sorprendente e impactante de Pesadilla antes de Navidad es que no fue dirigida por Tim Burton. Tiene un director diferente. Parece que hemos solucionado lo más importante, ahora podemos hablar de todo lo demás. A pesar de lo dicho, sin Tim Burton no hubiéramos visto Pesadilla antes de Navidad, porque él fue quien escribió esta historia. Desde niño, el futuro narrador de historias oscuras prestó atención a la codicia de los vendedores en las tiendas de recuerdos en su ciudad natal, en su afán por ganar dinero con la parafernalia navideña. Los comerciantes impacientes ponen los productos de Año Nuevo en los estantes ya durante Halloween.
Las dos festividades se mezclaron para formar una sola celebración loca. Esta imagen delirante formó la base de un pequeño poema, Pesadilla antes de Navidad, que Burton escribió mientras todavía trabajaba en Disney en 1982. Sin embargo, Tim fue pronto despedido de la empresa, dejando los derechos de la historia en manos de la Casa de los Ratones. Y ahora, 9 años después, el advenedizo, una vez inseguro, regresó a Disney como un gran director con los éxitos de taquilla Beetlejuice y Batman en su haber. Todavía tenía previsto filmar su poema, pero no pudo encontrar tiempo para ello debido al rodaje de la segunda película de Batman y pasó el proyecto a su amigo Henry Selick. Fue Selick quien se convirtió en el director de la película, mientras que Burton aparece como guionista y productor. Se podría pensar que Henry era simplemente un artesano que dio vida a la visión de un amigo, pero fue su equipo el que creó y filmó cuadro por cuadro todo el espeluznante mundo de Halloween Town. Más de 120 personas trabajaron en 20 pabellones, capturando casi 110.000 fotogramas que finalmente conformaron la película. La animación stop motion detallada y elaborada requiere la atención más meticulosa. Solo para Jack Skellington, el equipo de Selick tuvo que fabricar 400 cabezas para cada emoción y sonido que producían. El resultado fue un espectáculo sin igual, apreciado tanto por la crítica como por los espectadores. En el momento de su estreno, Pesadilla antes de Navidad se convirtió en la película más taquillera del año, la película de dibujos animados stop motion más taquillera de su época, recuperando su presupuesto 3 veces. Pero es demasiado pronto para decirlo. Mientras que Henry y su equipo de animación trabajaban, Burton se reunió con su compositor favorito, Danny Elfman, para convertir el poema de 3 páginas en un musical de 1 hora de duración. En cierto sentido, Elfman tuvo que probar el papel de guionista porque era a través de sus numerosos musicales que se pretendía desarrollar la trama, tal como en las operetas clásicas. La trama, en la mejor tradición de Tim, contaba la historia de un triste y solitario, el apuesto y carismático Jack Skellington. Vive durante muchos años como estrella de Halloween hasta que sufre una crisis personal. Cansado de su triste rutina, el esqueleto encuentra un nuevo papel para sí mismo. Quiere ocupar el lugar de Papá Noel y celebrar Navidad. Es cierto que la fiesta resultante estuvo, por decirlo suavemente, llena de matices. Hasta el día de hoy, los espectadores aún no pueden decir a qué festividad está dedicada en primer lugar la película. Quizás allí reside su belleza. El dibujo se ve genial tanto en Año Nuevo como el Día de Todos los Santos. La historia de 2 celebraciones mixtas se convirtió en un éxito de taquilla inesperado y la imagen de Jack Skellington se convirtió en un elemento permanente de la cultura popular. La huesuda Patty Maker resultó ser demasiado linda. Selick y Burton volverían a hacer cuentos de hadas animados oscuros, pero por separado. En la década de 2000, Tim filmará La novia cadáver y Henry Coraline en El país de las pesadillas. En el episodio anterior comenzamos contando la historia de un pequeño y ambicioso equipo, IDSoft, que de la noche a la mañana dio origen al género de shooters en primera persona en Wolfenstein 3D. Tan solo un año después, el estudio decidió repetir su éxito, aunque en lugar de simplemente repetirlo, terminaron con uno de los juegos de ordenador más populares e influyentes de la historia de la industria. En 1993, la humanidad lanzó Doom por primera vez. Si a Wolfenstein 3D se le suele llamar al abuelo de los shooters, entonces Doom es sin duda su padre. La nueva creación de John Carmack y John Romero salió apenas un año después de la anterior y sin embargo parecía venida de un nuevo siglo. Los laberintos fueron reemplazados por niveles extensos e intrincados, a través de los cuales el jugador tenía que correr a una velocidad vertiginosa, convirtiendo en pecadillo todo lo que se cruzaba en su camino. Doom era más grande, más rápido, más libre, más gráfico y simplemente más divertido. Por supuesto, había algún tipo de lógica argumental para todo lo que sucedía en la pantalla, pero como dijo Carmack, un videojuego necesita una trama tanto como la pornografía. La historia se desarrolla en Marte,
donde una corporación espacial experimentó con portales a otras dimensiones y terminó convocando demonios directamente del infierno. El jugador ya está en el papel de un marine sin nombre, también conocido como Dunga, y debe mostrar a los demonios que aquí es donde les espera el verdadero infierno. Es bastante difícil hablar de Doom, porque casi todos los aspectos del juego han influido en la industria de una forma u otra. El sistema de iluminación dinámica también es el primero de su tipo. Sería largo enumerar todos los fenómenos que Doom inventó, por lo que solo tocaremos los más interesantes. En primer lugar, Doom creó el canon de los shooters modernos. Por ejemplo, aquí se montó por primera vez el conjunto de pistola, escopeta, ametralladora y lanzacohetes familiar para cualquier tirador, aunque si quieres puedes golpear a los demonios con tus propias manos, y si encuentras una motosierra las cosas serán aún más divertidas. Los niveles permitían convertir el pasaje en una carrera sustanciosa y al mismo tiempo ocultaban muchos secretos. Todavía tenías que pensar. En segundo lugar, Doom inventó los juegos de disparos en línea y el concepto de deathmatch. Durante el desarrollo, Carmack intentó poner a dos jugadores en la arena para competir en sus habilidades. Sus compañeros estaban encantados con lo que estaba sucediendo y Romero acabó calificándolo de combate a muerte. Su frase sigue viva hasta el día de hoy como nombre de un modo de juego de disparos en línea. En tercer lugar, a Doom se le ocurrió la idea de llegar a un acuerdo con los moderadores. Carmack y Romero animaron a los programadores a interesarse por su juego e hicieron que su código fuera abierto. Como resultado, cualquiera podría hacer su propia modificación o incluso su propio juego basado en Doom, incluso Sonic. Existe una leyenda entre los rockeros sobre el primer concierto de los Sex Pistols, donde cada visitante acabó creando su propia banda punk. Los editores de Doom y los juegos posteriores de ID Soft se convirtieron en ese mismo concierto para decenas de desarrolladores. El ADN de Doom se puede encontrar en Half-Life, Deus Ex, Call of Duty, Elder Scrolls y en casi todos los juegos de acción en primera persona. Estos juegos de acción, por cierto, de repente comenzaron a inundar el mercado justo después del lanzamiento de la creación de los dos Jones. Es interesante que a principios de los años 90 el concepto de un juego de disparos en primera persona aún no había calado hondo entre la gente. Durante los próximos 5 años todos los shooters se llamarán clon de Doom. En cuarto lugar, a Doom se le ocurrió la idea de salir con una clasificación M para adultos. El shooter de ID se convirtió en el primer juego en la historia en recibir la marca de solo adultos en el recién creado sistema de restricción de edad, ISRB. Por supuesto, esto no ayudó a detener la propagación del tirador. Todo el mundo quería jugarlo. Al principio, Doom ni siquiera se lanzó en tiendas físicas. El primer nivel simplemente se lanzó en línea de forma gratuita. Quienes lo completaron pudieron adquirir la versión completa. Había tanta gente dispuesta a participar que el desarrollo del juego se amortizó en un día. Doom se propagó como un virus a través de internet, disquetes y redes privadas. Se jugaba en escuelas, universidades y oficinas. Llegó un punto en que la dirección de Intel tuvo que introducir una prohibición oficial de instalar Doom en los ordenadores de los empleados. Al final, a Doom se le ocurrió la idea de salir a por todas. Inicialmente, absolutamente todo el mundo quería un juego para PC, por lo que durante los años 90 la SNES, PlayStation, Sega Saturn, Nintendo 64 e incluso 3DO, Atari, Jaguar recibieron sus versiones. Cada nueva generación inevitablemente contaba con su propio puerto de Doom. El último relanzamiento para plataformas modernas salió este mismo año, y cuando los dispositivos de juego se acabaron, los entusiastas comenzaron a trasladar Doom a todo lo demás. Entran en escena cortadoras de césped, cepillos de dientes, botones del teclado, piezas de Lego e incluso otros juegos como Fortnite y Persona 5, además de ondas sonoras. Y nada de lo anterior es una broma. Tal vez cuando no haya más objetos materiales en el mundo que no haya sido jugados con Doom, el universo colapsará. Esperemos que ese momento no llegue nunca.
el número va llegando a su fin, pero el 93 fue tan rico en novedades interesantes que al final repasaremos los temas que por diversos motivos no fueron incluidos en la parte principal, pero que merecen ser mencionados. En 1993, el programador David Perry lanzó 2 juegos para Sega Genesis. Hablamos del llamativo juego de plataformas publicitario Cool Spot, con un punto rojo de la etiqueta del refresco 7-Up, y del juego basado en Aladdin, cuyos gráficos se dibujaron por primera vez dentro de las paredes del estudio Disney. Esto le hizo parecer un dibujo que había cobrado vida. Estos proyectos ayudaron a David a perfeccionar su oficio, codificando y allanando el camino hacia el legendario gusano Jim, que será lanzado en el 94. Hablando de marketing, en 1993 se lanzó la campaña publicitaria de Got Milk para promocionar productos lácteos. El vídeo sobre el sándwich comidos secos será realizado por el aspirante a director Michael Bay, y los carteles con estrellas con bigotes de leche se convertirán en objeto de numerosas bromas durante mucho tiempo. ¿Hay leche? Así se traduce aproximadamente el eslogan que sin duda dejó huella en la cultura popular de los Estados Unidos, ya que a lo largo de las décadas ha habido casi un centenar de versiones paródicas diferentes de la misma. La quinta esencia de los años 90 en formato de serie animada se manifestó en el proyecto Los Ratones Moteros del Marco. Por un lado se trata de otra imitación de las Tortugas Ninjas, y por otro es una obra completamente independiente sobre la contracultura y las manifestaciones malignas del capitalismo para espectadores jóvenes, que quedará grabada en su memoria. En el tema de la animación cabe destacar 2 diametrales opuestas series animadas estadounidenses sobre Sonic el Erizo, que comenzaron el mismo año e incluso se emitieron en el mismo canal de televisión. ABC emitía las locas aventuras llenas de humor y bufonadas del erizo Sonic entre semana, y que dejó una marca en la cultura de internet. Y los sábados había otro Sonic, mucho más serio, oscuro y distópico, sobre un mundo en el que el Dr. Robotnik ya no es un tema de bromas, sino una amenaza real. La serie animada conocida como Satam aún emociona las mentes de los fanáticos, quienes de vez en cuando se encargan de la creación de sus continuaciones no oficiales. Los primeros Blizzard también dejaron su huella en 1993, habiendo practicado antes de crear Warcraft con rompecabezas con vikingos secuestrados por extraterrestres y carreras intergalácticas de rock and roll. Hablamos de los juegos de Lost Vikings y Rock and Roll Racing, respectivamente, brillantes representantes de la era de los 16 bits. Los detectives de los cómics Sam y Max irrumpieron en la escena de los videojuegos precisamente en el año 1993. En su primer juego, Sam y Max Hit the Road, los protagonistas están constantemente metiéndose en situaciones absurdas, rompiendo la cuarta pared, y entretenían a los jugadores con su sentido del humor afable y tonto. Mención especial merece el juego portátil basado en el universo Legend of Zelda, Link's Awakening. Para el Game Boy monocromático comenzó como un experimento que eventualmente impulsó toda la serie hacia adelante, convirtiéndose en una de las partes más icónicas de la serie. Aquí es donde aparecieron por primera vez los saltos normales, la pesca y el toque de ocarina, una verdadera gran aventura bajo las limitaciones técnicas de un pequeño dispositivo portátil. Y por supuesto los Pogs, también conocidos como chips o caps. Las tarjetas de cartón redondas con imágenes se convirtieron en un gran éxito entre los escolares de todo el mundo durante los años 90 y principios de los 2000. Pero fue en 1993 cuando se formó la principal Brent World Pork Federation en el hemisferio occidental, controlando los estándares para el lanzamiento de rondas, las reglas del juego, los torneos y el marketing, lo que permitió que este entretenimiento ganara popularidad en todo el mundo. Escribe en los comentarios lo que más marcó tu corazón en el 93, pero volveremos en el 94, que presentó al mundo el talento de Jim Carrey en 3 películas a la vez, llevó a la primera PlayStation y Sega Saturn a una batalla desigual y dio origen a la querida serie animada sobre Spider-Man hasta el día de hoy. Muchas gracias, mis queridos. Escribid en los comentarios qué es lo que os relaciona con 1993 y nos vemos próximamente. ¡Chao!